volvemos, estamos acá con Juan Tenenbaum, vamos a estar con la columna de internacionales, vamos a hablar un poco de las elecciones de Estados Unidos, de Kamala Harris, que reemplazó a Joe Biden. Sí, Estaba pensando cómo pronunciarlo. Joe Biden, ahí está. Sí, al Gaga. Al Gaga. Gagaiden. ¡Gagaiden! Gran apodo. Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien por acá. Qué bueno que viniste para sacarnos un poco de la coyuntura nacional, que estamos muy enroscados en eso. Yo por lo menos pienso todo el tiempo en el país y nada, que claro, existe un mundo más allá. Hay un mundo afuera y que también le importa al país, eso es re loco. Claro. En especial Estados Unidos, ¿no? En este momento, es como hegemónico. Hay un... Sí, es interesante lo de Joe Biden porque en la convención demócrata que fue esta semana, las sobrinas nietas de Kamala Harris salieron a explicar cómo se pronuncia su nombre y nos explicaron que todos lo pronunciamos mal. ¿Qué nombre? El de Kamala. ¿Y cómo se pronuncia? Komala. Comala. Komala, evidentemente. No puede ganar una presidencia. Ya si te tengo llamas que- Komala. Komala. Sí, porque es un nombre que viene de la India y significa flor de loto, si no me equivoco. Es como herencia, porque... Y ya nos metemos en ella. Los padres de ella son dos inmigrantes a Estados Unidos. La mamá de ella es una médica que nació en la India y que estudió primero allá y después se mudó a Estados Unidos, donde tuvo un doctorado y qué sé yo, le fue muy bien. Y su papá, que es un personaje muy peculiar para ser papá de una posible presidente de Estados Unidos, es un economista medio marxista. Se llevaría bastante bien con Kicillof. Ah, mirá. El tipo Nos es... viene bárbaro que gane. Bueno, no va a él ganar, ya no tiene pero- mucho que ver con las ideas del viejo, pero el Ok. tipo nació en Jamaica, es un negro jamaiquino que se mudó a Estados Unidos para estudiar economía y se dedica a estudiar keynesianismo, post-keynesianismo, tiene algunos refilones de análisis marxista, es un tipo bien de izquierda. La mamá también era bastante de izquierda, muy metida en el Civil Rights Movement. Ellos se conocen en la universidad liderando la movida universitaria Me encantan del estas Civil historias de Rights. amor militante, se parecen re tiernas. Bueno, y cuando la tienen a Kamala, o a Komala, como evidentemente se llama, pocos años después se separan cuando ella tiene 7, la madre se muda a otro lado, terminan viviendo de hecho en Quebec, en Montreal, en Canadá. De hecho, ella estudia su secundaria la mayor parte en Quebec. No habla mucho francés, pero habla un poquito de francés. Vieron que esa es la partecita de Canadá donde se habla francés. Y ella vive rodeada, sobre todo en su infancia, pero también después de las amigas académicas de la madre que estaban muy metidas en la movida negra, en la movida racial, demás. Y su primera formación política pasa por ahí. Después es un personaje bastante clásico en la política yanqui, porque vieron que allá los fiscales, a diferencia de acá, se eligen por voto popular en la mayoría de los estados. Entonces, si vos querés ser fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y ocuparte de perseguir al crimen, te presentás. Si quieren un La ejemplo... sociedad ideal. Perdón, ¿vieron ¿se acuerdan de Harvey Dent en Batman? Dos caras. Ay, sí, No vi. ahí va. No, ¿cómo? ¿No saben quién es ¿No Harvey viste Dent? Batman? No vi Batman. ¿No viste Batman? No veo películas de ¿No superhéroes. viste Batman? No bueno, veo películas de yo sí superhéroes. Sí vi películas de superhéroes, pero no vi Batman. ¿No vi? No veo ¿Vos películas tampoco viste? de Pero superhéroes. ninguno vio. No, disculpada, pibe, no sé nada de cine. Mi Pero novia pará. estudia cine, eso es lo peor. Pero no puede ser. Pero no puede ser que no. No vi Batman. No. Nada que tenga capa. Nada que Ven tenga- a los increíbles, Los sí. Increíbles. Nada que tenga capa ni huele. Claro. Excepto los increíbles. No vuela Batman igual, ¿viste? Pará, Y no- sí. no- Eso demuestra que no sé Batman, que no sé de Batman y que no la vi. Pero está bueno porque además es como medio para mí es el único que tiene un poquito más social, un lado un poco más social. Capaz lo veo entonces. Todos tienen un lado muy social en realidad. Pero el resto es tipo, soy un huérfano, entonces tengo superpoderes. Como que siempre es alguien que sufrió mucho y después hace las cosas bien. Claro, Batman es Y Batman- multimillonario, ¿no? Es como, más allá de esa parte, es como para mí es la cosa de que es el único. Bueno, basta. Volvemos a chicos, nos fuimos. Komala. Batman es un tipo con mucha guita que decide hacer justicia por mano propia sin matar gente. Ese Claro. sería bien Batman. exactamente. Sí. Con un lobo de murciélago. Y con un lobo de murciélago, sí, por un trauma infantil. En todo caso, bueno, en la película vos podés ver como Harvey Dent, que es el fiscal de Gotham, tiene que ir a elecciones y si ser electo y demás, y mira. por eso llega a fiscal. La Bueno, democracia. cuestión que Kamala Harris arranca su carrera, o sea, ella estudia abogacía, estudia Derecho, entra a una fiscalía de California como una ayudante de fiscal y empieza a crecer políticamente desde ahí, desde la persecución del crimen. De hecho, tiene el primer libro que ella escribió se llama Smart on Crime, que es un libro sobre política criminal y sobre cómo, por ejemplo, ella
tiene una política muy agresiva con respecto a la reincidencia, de tratar de evitarla, tanto en el sentido de reforma del sistema carcelario para que las personas que cometieron crímenes no violentos salgan a la sociedad con capacidad de trabajar y sin tener demasiados límites en ese sentido, como de persecución más agresiva contra los criminales reincidentes con crímenes violentos. Ella crece en California, que en ese momento era republicana. Tenemos que acordarnos de Schwarzenegger, que era el viejo gobernador republicano de California, el último gobernador republicano de California. Y empieza a ascender políticamente con algunas controversias, algunas defensas bastante fuertes de ciertos temas, qué sé yo, peleó desde su temprana carrera política a favor del aborto, tuvo algunos filones persecutorios con respecto al consumo de marihuana, aunque, bueno, esto es una discusión ahí, ella dice que no, pero su oposición de izquierda, lo que alguna vez fue su oposición de izquierda, siempre le remarcó eso, que ella perseguía de forma... ¿cómo lo digo? Mecánica o constantemente a los consumidores de marihuana. Finalmente, si vos ves las elecciones de ella nunca pierde una elección. En todas las elecciones en las que se presentó, ganó. Mirá. Y por lo tanto, fue una figura ascendente en el Partido Demócrata que llega a fiscal general del estado de California, uno de los estados más grandes de todo Estados Unidos. O sea, digamos, solo compite con Florida y Texas en cantidad de gente, en importancia económica. La mina de ahí pega el salto definitivo a la política y se transforma en el 2016 en senadora nacional. Es la primera senadora nacional que, si no recuerdo mal, tiene esa doble ascendencia de asiática, de la India, y afroamericana, afrojamaiquina. La mina llega al mismo tiempo que Hillary Clinton pierde la elección. Ahí por lo tanto, adquiere un rol mucho más prominente del que esperaba porque es una senadora opositora destacada. Ella forma parte vieron que el Senado, igual que acá, se divide en comités. Entonces vos tenés, o comisiones, acá llaman comisiones, ellos llaman comités. Entonces tenés una comisión judicial, una comisión que trata temas relacionados a, no sé, la justicia, la salud, etc. Ella participa de 2 comisiones mientras está en el Senado durante la era de Trump, que es la comisión judicial y la comisión de espionaje, de inteligencia. Ahí es donde ella termina de destacarse como política, porque en la comisión judicial Trump le toca meter a varios jueces en la Corte Suprema. A diferencia de acá, la Corte Suprema de Estados Unidos es mucho más importante. Acá es obviamente muy importante, es un tema que a los partidos políticos les importa mucho, meter jueces propios o jueces con ideas similares a las suyas, pero allá la mayoría de la legislación se hace en la Corte Suprema, porque el sistema legal de Estados Unidos se basa no tanto en lo que escriban los legisladores, sino en la jurisprudencia. Es decir, importa mucho más cómo se interpreten las leyes que cómo las escribas vos antes. Por eso hay tantas discusiones sobre la interpretación de la Constitución, por eso el aborto se define en la Corte Suprema y no se define en la legislatura. ¿Y los jueces de la Corte Suprema son vitalicios también? Sí, son vitalicios. Igual que acá, con un juicio político podrías sacarlos, pero tendrías que conseguir 2/3. Bueno, ella es la encargada, o una de las encargadas, como parte de la comisión judicial, de entrevistar y de hacerle preguntas para conocer sus posiciones y para conocer su idoneidad a los jueces que propone Trump para la Corte Suprema. Y le va muy bien. Se destaca sencillamente por su agresividad. Ella venía de mucha experiencia interrogando gente, porque era fiscal, porque era la abogada del Estado y tenía que interrogar criminales constantemente. Ese era su trabajo durante la mayor parte de su vida. Y, de hecho, a Brett Kavanaugh, que es uno de los tipos que metió Trump en la Corte Suprema, ella, después de entrevistarlo, él da una entrevista y dice: Harris hace la misma estrategia de siempre, hace una caricatura del fiscal duro y te hace muchas preguntas rápidas y agresivas. Ahí pega definitivamente el salto. Pega el salto a tal punto de que en el 2019 se ve con la posibilidad de jugar en la nacional y decir, bueno, quiero ser presidente. No sé si se acuerdan de esto. No sé si se acuerdan, pero fue varias veces, ella ya fue candidata en las primarias demócratas del 2019. En ese momento no le fue bien, había un montón de contendientes. Bernie Sanders seguía ahí peleando, estaba, bueno, Joe Biden, que fue quien finalmente ganó, estaba
una mina llamada Warren, ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa. Había un montón de contendientes, ella primero parecía que picaba en punta, sumaba guita, sumaba adhesiones, pero eso se desplomó rápidamente después de una serie de debates, perdió protagonismo y terminó bajándose la candidatura y llamando a votar a Joe. Joe, en ese momento, la elige como vicepresidenta y tiene una vicepresidencia poco destacable. La mejor cosa que hizo, la cosa que más la destacó en los últimos 4 años, que fueron relativamente grises tanto para ella como para el presidente, fue la pelea por el aborto. Porque durante la presidencia de Joe Biden fue cuando la Corte Suprema de Estados Unidos fue para atrás con Roe vs. Wade, que era la sentencia de la Corte Suprema en los 70 que había aprobado nacionalmente o que había legalizado el aborto en todos Estados Unidos, y ahí ella, al ser mujer y venir del palo del derecho, da la pelea política en contra de eso, se pone al frente de la campaña a favor del aborto. ¿Cuál es la función institucional del vicepresidente en Estados Unidos? ¿La misma que acá? La misma acá. Preside la Cámara de Senadores. Preside la Cámara de Senadores y está en la línea de sucesión. Y si querés le pueden dar algún, o sea, depende de la presidencia, le dan algún rol más o menos en tanto en política interna como en política externa. En Estados Unidos el vicepresidente lo banca al presidente. Claro. Claro, esa es la diferencia, ¿no? A veces, en general. En general. A Trump al final no le pasó, no sé si se acuerdan de eso. Mirá, no me Cuando, acuerdo. Es verdad. cuando Trump dijo las elecciones del 2020 no valen, su vicepresidente en ese momento dijo, ok, yo hasta acá llego y no voy a hacer ese juego. Pero sí, allá se estila eso, Claro. que el vicepresidente te banque. Acá pasó de moda eso, creo que con Cobos. Con Cobos, sí. Con Cobos. Después Michetti intentó instalarlo de vuelta, pero Quedó ahí. quedó ahí, Sí, exacto. sí. ¿Y qué pasa con, o sea, hay chances? Porque ahora, ok, se está candidateando, era evidente igual que si era Biden, o sea, imposible. ¿Hay chances de que gane? Es como que... Corta. Chicos, voy a hacer una pregunta muy pelotuda, pero a mí lo único que me interesa es que no gane Trump. Y me da mucho miedo porque conozco mucha gente que vive en Estados Unidos que te dice, Trump está como si fuera más que Milei acá, o sea, está instaladísimo, hay muchas más chances, o sea, hay demasiadas chances de que gane. Mira, hasta que cuando la campaña era contra Biden, eso parecía bastante definitivo. Todas las encuestas le daban ventaja a Trump, sobre todo, y esto es lo importante, en los estados pendulares. Los estados pendulares allá tienen un sistema electoral distinto que acá. Sí. Acá nuestro voto vale 1, el que saca más votos gana y fuiste. Allá sus votos lo Son que menos hacen... transparentes, ¿o no? No sé si son menos transparentes, tienen otro sistema. Lo que pasa es que vos tenés una cantidad de delegados de tu provincia, de tu estado, que son los que después van a elegir al presidente. Y vos lo que votas es qué delegados van a elegir al presidente. El que gana el estado se lleva todos esos delegados y el que pierde no se lleva ninguno. Entonces, si vos fueras, por ejemplo, un republicano votando en el estado de Nueva York, que es recontra demócrata, tu voto esencialmente no sirve para nada. Y lo mismo si ¿Cuál es la justificación? Tipo, tiene que haber algún motivo, porque yo lo leo, lo escucho y digo, no tiene sentido este sistema, pero tiene que haber alguno. Bueno, acá era igual hasta el 94. Sí. La idea es que la representación sea federal. Es Ok. decir, que todos los estados, más allá de tener más o menos población, se vean representados en la acción del presidente. Tenés que entender que este sistema se diseñó cuando recién se hacía la revolución en Estados Unidos, 1776, y por lo tanto... no existía Estados Unidos como identidad, no existía Estados Unidos como nación. Vos eras de Nueva York, o vos eras de Washington, o vos eras de Mississippi. Entonces, y Estados Unidos era eso, una unión de estados. Yo si soy de Mississippi me decís, Estados mirá, Unidos, ¿no? obvio. Yo si soy de Mississippi y me decís, mirá, en Nueva York somos más y por lo tanto vamos a elegir a tu presidente, te digo, muy bien flaco, pero yo me voy, me las tomo, como de hecho hicieron después en la guerra civil. Y no querían permitir eso. Entonces el sistema se diseña con el objetivo de que todos los estados tengan representación y ningún estado tenga un poder extremo por tener más población, por el Claro. mero hecho de tener más población. Obviamente pasaron muchísimos años, ahora Estados Unidos es una nación instalada donde la gente se siente estadounidense, entonces hay gente que lo discute, hay gente que discute la utilidad de ese sistema. En todo caso, el sistema que hay... no me acuerdo a qué venía que quería Estamos hablando de explicar las esto. posibilidades De ganar. De los Claro, estados, de estás de los hablando estados pendulares, de los ahí va. estados pendulares. Claro. Bueno, como hay estados que son, como la mayoría de los estados son demócratas o republicanos y la gente ya sabe quién va a ganar, hay algunos poquitos estados que a veces cambian, o sea, que van cambiando de un lado a otro. Los estados del Rust Belt, los estados industriales son algunos de ellos, hay otros estados que, qué sé yo,
Texas se supone que ahora se va a transformar en un estado violeta, que es otra forma de decirlo lo mismo, porque rojo o azul, si los mezclas son violeta. Y tenés otros... ¿Qué? Claro. Y tenés otros... Cayó re tarde. Tenés otros en el resto del país. Sí, sí. Entonces, hasta cuando estaba Biden, las encuestas demócratas daban muy mal en todos esos estados, por lo tanto se descontaba una derrota del Partido Demócrata. Cuando se produce el cambiazo y a Biden lo bajan de un ondazo, porque él no se quería bajar, eso cambia. Eso cambia fuerte. Y las encuestas que hasta ese momento le venían dando mal a los demócratas, ahora le dan mal a los republicanos. Y Kamala Biden está en este momento unos 2, 3, 4 puntos, depende de la encuesta, arriba de Trump en todo el país. Y le come mucho terreno en los estados violetas. A ver, ¿las encuestas te dicen quién va a ganar la elección? No, obviamente que no. Ya No. lo vimos Lo sabemos, acá. lo Exacto. sabemos bien. Suelen ser igual que acá, que las encuestas no pegan nada, o son un poco más asertivas. Son encuestas. Siguen siendo encuestas. Depende de la elección. Cuando ganó Trump, nadie sabía que iba a ganar Trump. Mirá. De hecho, Trump no ganó el voto popular nunca. Claro. Trump siempre ganó por colegio electoral. La única elección que ganó. Falta poquito para las elecciones, son en noviembre. Si no me equivoco, son el 4. Y la campaña que tenía Trump diseñada era una campaña en contra de Biden, donde esencialmente la consigna era: el otro es un viejo de mierda, está gaga. Claro. Y Era no- una buena consigna. Pero el tema es que si pierde es insólito, porque profundizaron tanto antes de tiempo que lo obligaron a bajarse, y ahora el otro partido subió un candidato con muchas más chances. Era mucho mejor tenerlo ahí al filo y matarlo sobre el final. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Yo tengo una pregunta antes de... Tengo una pregunta antes de esto. Está muy cómodo. ¿Hay alguna especie de continuidad, digamos, por parte de Kamala Harris con la gestión de Biden? O sea, Biden, no sé, era esto de bajamos la inflación, controlamos la inflación, tenemos crecimiento industrial, tenemos crecimiento económico. ¿Hay una continuidad de eso, digamos, en su discurso? ¿O solamente eso también está anclada a lo de Trump es un hijo de puta? Digamos? No, hay una recontinuidad de eso. Obviamente hay una parte del discurso que es: Trump es un hijo de puta, Claro. porque Trump es es tu un hijo de opositor. puta. Porque lo es. Bueno, eso corre por vos. Hay políticas de crecimiento industrial, ella habla mucho de la clase media, habla un poquitito de los sindicatos y qué sé yo. Donde hay más continuidad es en la política exterior, porque Biden se la jugó fuerte, o al menos intentó jugársela fuerte por Ucrania. Tiene una política que también es continuidad de Trump, de enfrentarse con China en el terreno comercial, de reindustrializar Estados Unidos e intentar hacer nearshoring, es decir, financiar industrialización en México y demás. Ahí Kamala está muy copada. Trump se diferencia en ese sentido, sobre todo con respecto a Ucrania. Él quiere cerrar ese frente de batalla. Y con respecto a Israel, donde Harris tiene una posición más conciliadora, donde ella dice: bueno, hay que ir hacia una paz, hay que lograr un acuerdo con Hamas para que vuelvan los rehenes. Y Trump está más cerca de la posición de Netanyahu, que es: pasémoslos por encima y después vemos. Y Ahí creo que estás escuchando, pero ¿cómo afecta esto a la Argentina en el resultado de esta elección? ¿Cómo sentís que afecta? Bueno, hay una alianza, al menos retórica, muy clara entre Javier Milei y Donald Trump. Se supone que dentro del gobierno de Milei confiaban en la victoria de Donald Trump para recibir fondos frescos del FMI, y que la victoria de Kamala Harris podría evitar que esto ocurra o hacer que esto no ocurra. Obviamente son todas especulaciones, no hay nada firmado entre Trump y Milei que digan esta guita va a ir, y Kamala Harris nunca habló: nunca le vamos a dar guita a Javier Milei. No me parece que sea un tema central en la campaña de ellos, pero sí hay diferencias en las relaciones que va a tener nuestro presidente con el de allá, gane quien gane. Sí sé que en el gobierno de Milei apostaban fuerte a una victoria de Trump para recibir guita. Okay. o sea, básicamente es en préstamos, pero más que eso. Es continuidad del FMI, digamos, de la política que venía llevando ponerle Mauricio Macri en el lineamiento con Donald Trump. ¿Cómo afecta realmente, digamos, o sea, más allá de... o sea, porque Milei se dice, ¿no?, que el tipo no quiere ser presidente de Argentina, sino que quiere ser un mandatario internacional de la derecha. ¿Cómo ves, digamos, que efectivamente se consolide, digamos, en este lado del mundo, en Occidente, la victoria de un tipo tan importante, digamos, o de un país tan importante como
lo es Estados Unidos y a su vez Donald Trump, digamos, en ese sentido. Para la alianza de las derechas internacionales. No, imagino que para ellos debe ser muy importante, al Sí, menos simbólicamente que el tipo dirija a Estados Unidos es grosso. Además sería el primero en perder y volver. Qué sé yo, si vos ves, al menos en nuestro continente, Bolsonaro perdió y ahora está bloqueado de presentarse elecciones por los siguientes, no sé, 10.000 años, judicialmente. En Bolivia ellos hicieron el golpe de Estado, asumió Añez, ahora Añez está presa, Camacho, que es el que le hizo la 2 con el golpe de Estado, está preso y no parece haber una oposición realmente formada en contra del MAS. Después en Europa, la verdad es que la mayoría de la ultraderecha que llegó, medio que se quedó. O hace poquito que gobierna, qué sé yo, como Meloni, que está ahí hace poquito. Y en Inglaterra, donde ganó el personaje más parecido a Trump, que fue Boris Johnson, terminó saliendo eyectado en un escándalo muy parecido al de Alberto Fernández con mi querida Fabiola, previo a lo que sabemos ahora, ¿no? Sí. Ya con la fiestita en Olivos, con eso a los ingleses le alcanzó para echar a Boris Johnson. Y después el Partido Laborista sacó una mayoría histórica que le permitió llegar al poder de una forma que no había llegado nunca, desde Tony Blair, que no tenía una mayoría de este tipo, y hace como 20 años que no gobernaban Inglaterra. Sí, está bueno. Y una última, ¿sentís que en caso de que pierda Donald Trump, Milei pueda llegar a cambiar un poco el tono de su discurso o no afecta? En el sentido de que, bueno, con Trump tendría un aliado en esta batalla cultural contra el comunismo internacional que va de todos lados gritando. ¿Sentís que aflojaría un poco, le sacaría un poco el pie del acelerador o seguiría su No camino? creo que dependa de eso. Al menos no creo que dependa solo de eso. Sí, seguro Claro. es un factor de tener en cuenta, pero imagino que, primero que me parece un discurso muy genuino de Milei, que lo viene llevando a cabo desde que lo escuchamos en la tele, desde que era un marginal. Y segundo, que calculo que depende de otros factores, de ver cuánto pega eso, de ver si sigue funcionando, si la gente se aburrió. Pero no sospecho que no tiene que ver estrictamente con la victoria de Trump. Bien, muchas gracias Juan por venir. Muchas gracias, vamos a estar en alguna otra semana hablando de internacionales, así que... Me gustó ya esta venimos. columna además, porque Vamos nos con saca el un tema. poco de ser Sí. termo. Más cerca de la elección, seguro. ¿Cuándo La era? metemos fuerte. En noviembre. Ok, Sí. falta bastante todavía. Bueno,